Hola, ¿cómo están? Soy la maestra Betty y debido a que la semana pasada tuvimos algunos conflictos, ¿cierto?, con la conectividad a Internet, les estoy grabando esta cápsula para que podamos conversar un poquito cómo podemos profundizar nuestro diagnóstico inicial una vez que ya tenemos identificado, ¿cierto?, un problema comunitario. Bueno, en la sesión anterior, ¿cierto? Estuvimos compartiendo con algunos de los participantes los problemas que identificaban, ¿cierto?, en su comunidad. Pero obviamente eso es nuestra percepción y hemos conversado de lo importante que es la empatía, de ponernos en los zapatos de otros y de otras, y en ese sentido hay algunas herramientas que podemos utilizar para poder entender mejor las necesidades y las opiniones que tiene mi comunidad de manera de validar si es que eso que yo pienso que es el problema que quizás está afectando en mayor manera a mi comunidad, realmente es la percepción de otros y otras. En ese sentido, una técnica que podemos utilizar es la observación, es decir, observar atentamente un fenómeno, un hecho, un caso, en este particular, ¿cierto?, un problema comunitario, tomar información, registrarla, ir haciendo anotaciones para que después podamos reflexionar al respecto. ¿Cómo lo podemos hacer? Elegir un espacio de la comunidad para realizar la observación. Por ejemplo, en algunos casos nos comentaban, ¿cierto?, que podía haber problemas de conectividad de ciertas calles o que quizás habían espacios públicos que no tenían realmente infraestructura para que niños y niñas quizás lo pudieran aprovechar. Entonces voy a ese espacio, ¿cierto? Y voy a hacer una observación registrando en una agendita, en un cuaderno, qué es lo que voy observando. La idea es que no llamen la atención, solamente observar y escuchar lo que está pasando a tu alrededor sin intervenir. Y en ese sentido vamos a prestar atención a las rutinas de las personas. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cierto? ¿Qué dicen? ¿Qué están haciendo los niños en ese espacio si es que no hay infraestructura? ¿Qué está sucediendo en el camino? ¿Qué está sucediendo en ese momento que estamos distribuyendo el agua? Entre otros ejemplos que ustedes nos han ido dando en las sesiones anteriores. También otra técnica que podemos usar es la entrevista, es decir, una conversación coloquial entre vecinos, ¿cierto? Donde les vamos a proponer un determinado tema para poder conversar y en este caso el tema sería los problemas que observan en la comunidad, ¿cierto? O conocer qué opinan ellos, por ejemplo, del uso de tal espacio público. Para ello, ¿cómo lo podemos hacer? Primero nos tenemos que pensar las 2 o 3 preguntas que le queremos hacer a los vecinos y las vecinas. Y obviamente consultarles a ellos si es que están de acuerdo en conversar con usted respecto de este problema, ya que lo más importante es que la gente se sienta cómoda y en confianza y sienta que le puede realmente contar lo que le pasa, ¿cierto?, respecto a ese problema. Acá el tip es, independiente que nosotros tenemos nuestra opinión, lo que queremos acá es dejar que la otra persona hable la mayor parte del tiempo e ir también haciendo anotaciones, ¿cierto? Dejando registro de las cosas más relevantes que me está diciendo. Muy importante, no hacer juicios de valor. Quizás estamos en algunos casos en desacuerdo inclusive con lo que me están contando. No importa, lo que nos interesa es conocer la opinión del otro y de la otra, no reforzar mi opinión, ¿sí? Y por último, otra técnica, ¿cierto?, que podemos usar es la encuesta. Y esto consiste en una serie de preguntas, ¿cierto? Pero que normalmente tiene respuestas cerradas. ¿Por qué? Porque yo voy a ir contando cuántas personas, ¿cierto?, me dijeron tal respuesta. Entonces, al igual que en el caso de las entrevistas, me tengo que pensar las preguntas, pero también las potenciales respuestas y las puedo anotar en un papel, ¿cierto? Y esas mismas preguntas se las voy a hacer a distintas personas de la comunidad y voy registrando sus respuestas para ver cuál es la mayoría. Entonces, yo sé que quizás en algunos casos han visto ustedes que estas encuestas, ¿cierto?, que se aplican a través de cuestionarios, los hacen en línea o, no sé, con unas impresiones especiales y tal, pero la verdad es que cualquiera de nosotros puede hacer una encuesta. Yo aquí, miren el prototipo que les hice, ¿cierto?, para que ustedes vean que es tan simple como anotarse las preguntas en un papel, fui anotando también las potenciales respuestas y fui anotando
Acá, bueno, obviamente es un ejercicio, cuántas personas me fueron diciendo qué cosa. Entonces, pregunta, ¿cuál de los siguientes problemas crees que más afecta a nuestra comunidad? Opción número 1, la soledad de los adultos mayores. Opción número 2, falta de espacios públicos. Y opción número 3, la basura tirada en las calles. Y si se fijan, fui haciendo una rayita por cada persona que me respondía cada una de esas cosas y yo podría decir que en esta encuesta hipotética, ¿cierto? La mayoría de la comunidad opina que es la falta de espacios públicos. Bien, eso era entonces lo que te quería contar respecto de las herramientas que puedes usar para poder profundizar aún más la comprensión que tenemos, ¿cierto?, del problema, pero esta vez de manera participativa, con la comunidad. Y el encargo es que ojalá puedan aplicar una de estas técnicas, ¿cierto?, con algún vecino o vecina, de manera de poder recoger la opinión del otro u observar el espacio y que nos puedan comentar luego, ¿cierto?, qué tal, cómo nos fue. Eso, nos vemos en la próxima sesión.